Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, profe. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, ya se lo escucha. Sí, creo que no se escuchaba hace rato. Muy bien, chicas, vamos a iniciar porque vamos un poco atrasados nosotros con lo del avance del libro. Entonces, por favor, chicas, abran su libro en la página 132, 131, por favor. Muy bien, voy a compartir el libro. ¿Ya la pueden ver, chicas? Ya, profe, ya se puede ¿Ya? ver. Ok. Entonces, aquí nos quedamos ayer en el final de la página 131. ¿Sale? Vamos a continuar con la 132. Dice este número 2, en un concurso de gimnastas principiantes, los jueces decidieron calificar del siguiente modo. Cada participante inicia con calificación de 100 puntos y por cada 2 errores su calificación baja 3 puntos. Entonces, con esta información vamos a completar la tabla. Entonces, muchachas, si cada gimnasta inicia con 100 puntos y comete 2 errores, ¿qué calificación se le da entonces? Recuerden que por cada 2 errores se les bajan 3 puntos. Entonces, si tenía 100 y comete 2 errores, ¿qué calificación tiene ahora? Pues 97, ¿no? Porque si son 3 puntos menos de 100, pues 97, ¿no? Si comete 4 errores, entonces quiere decir que se le van a restar 6 puntos. Ajá, porque por cada 2 se bajan 3 puntos. Entonces aquí tendría 94. Ajá, si tuviera 6 errores, pues entonces serían 91, serían 9 puntos, ¿no? Los que se penalizan. Si tuviera 8 errores, entonces tendría 88. Si tuviera 10, entonces tendría 85. Y si tuviera 12, pues tendría 82, ¿no? Recuerden que por cada 2 errores disminuye 3 puntos, ¿no? Luego dice, ¿cuántos puntos baja la calificación cada vez que la cantidad de errores aumenta 8? Pues muchachas, aquí como podemos ver, si son 8 los errores, entonces se le penalizan con 12 puntos. Ajá, porque de 100 a 88 son 12. Entonces, con 8 errores son 12 puntos de penalización. Entonces, aquí serían 12 puntos. Luego dice la siguiente pregunta, ¿qué pasa con la calificación cada vez que la cantidad de errores aumenta a 10? Pues entonces por cada 10 errores se va a penalizar con 15 puntos, ¿no? Entonces la calificación disminuye 15 puntos. ¿Y qué pasa con la calificación si la cantidad de errores disminuye 2? Pues la calificación baja 3 puntos nada más. Recuerden que por cada 2 errores son 3 puntos nada más los que se penalizan, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachas? Muchachos, perdón. Ninguna, profe. ¿No? Ok. ¿Quién ha llegado más? Tenemos por aquí a Leilani, a Tylee, a David y a Leslie. Ok. ¿Estos chicos no tienen preguntas? Ok, No, profe. cópienlo para que pueda borrar y continuar con lo siguiente. ¿Ya copiaron? Ya que se acabó yo de copiar, profe. Ok, ok. ¿Las demás chicas ya copiaron?
Ya, profe. Ya, ok. Ya terminé de copiar, profe. ¿Listo? Ok. Pues vamos a borrar. Y pasamos a la siguiente parte. Dice el inciso B, cuando una función es decreciente, para referirnos al cambio de la función, se usan números negativos. Por ejemplo, cuando el valor de una función baja 7, decimos que el cambio de la función es menos 7. Escriban las fracciones que se solicitan. Primer punto, una fracción en la que el denominador sea 8 y el numerador un número negativo que sea el cambio de la calificación cuando la cantidad de errores sube a 8. Entonces, pues aquí, muchachos, viendo la tableta que hicimos hace ratito, la que hicimos ahorita con las gimnastas, pues entonces podemos decir que la fracción es por cada 8 errores quedamos que disminuyen 12 puntos, ¿no? ¿O cuántos puntos bajan, muchachos, por 8 errores? 12, ¿no? Entonces la fracción sería 12 entre 8, bueno, menos 12 entre 8, ¿no? Porque quiere decir que por cada 8 errores vas a disminuir 12 puntos. Entonces, esa será la fracción. En el siguiente dice una fracción en la que el denominador sea 10 y el numerador un número negativo que sea el cambio de la calificación cuando la cantidad de errores sube 10. Entonces, en este caso serían menos 10 entre, no, perdón. ¿Cuántos puntos disminuye si son 10 errores? 15, ¿no? Entonces serían menos 15 entre 10. Esto quiere decir que por cada 10 errores vas a disminuir 15 puntos la calificación, ¿no? Y una fracción de denominador menos 2 en la que el numerador sea el cambio de calificación cuando la cantidad de errores es 2. Pues aquí sí, entonces, que por cada 3 errores disminuyes 2 puntos, ¿no? Más bien, por cada 2 errores disminuyes 3. Ahora, ¿por qué, muchachos? ¿Por qué es lo mismo que tengamos el signo negativo en una fracción en la parte de abajo o en la parte de arriba? Aquí, muchachos, ustedes ya saben que las fracciones se componen de dos números, ¿no? El numerador y el denominador. Pero cuando hacemos bueno, que si quieres eh, convertir la fracción a decimal, entonces tienes que dividir A entre B. Uh-huh. Pero también en el caso de que tengamos signos negativos y positivos, entonces también se deben de dividir los signos. Entonces, en el caso de las fracciones, cuando solamente uno de los dos, ya sea numerador o denominador, cuando solamente uno de los dos es negativo, entonces es lo mismo que expresemos la fracción con el negativo en medio de la fracción o que le pongamos el negativo al numerador o que le pongamos el negativo al denominador. ¿Y por qué, muchachos, es lo mismo? Pues porque como también se van a dividir los signos, entonces al hacer la división de signos nos va a dar negativo en los tres casos. Supongamos este caso A entre B. Hacemos la división, más entre más es más, pero por este menos que está aquí se hace negativo y lo que nos dé la división A entre B, el número que nos dé, el que sea, va a quedar negativo por este menos que está aquí. Si tuviéramos el segundo caso, que es esta fracción, dividimos primero menos entre más y nos da menos, y la división de A entre B, lo que nos dé, va a ser un número negativo por esta división de menos entre más. Y lo mismo en el último caso, si dividimos los signos más entre menos, pues nos va a dar otra vez un signo negativo
y la división A entre B, el número que nos dé también será negativo. Por eso, muchachos, es que aquí en este caso es indistinto que el libro le quiera poner el negativo al numerador o al denominador. Finalmente es lo mismo, ¿no? Luego dice, escriban sus fracciones de modo que el denominador de cada una sea -2 y verifiquen que todas las fracciones equivalen al mismo número. Entonces, chicos, ¿cómo le podemos hacer a esta fracción para que el denominador sea 2? Pues dividimos entre 4. Dividimos 8 entre 4 y nos da 2. Aquí nos pide que el negativo vaya en la parte de abajo. Y el numerador también se tiene que dividir entre 4. Si dividiste el denominador entre 4, pues el numerador también. Y esto nos daría 3. Y entonces esta fracción 3 entre -2 es equivalente a esta fracción -12 entre 8. Y luego también la siguiente, ¿cómo lo hacemos para que el 10 se convierta en 2? Pues lo dividimos entre 5. 10 entre 5 nos da 2. Le ponemos el signo negativo. Y también hacemos lo mismo con el numerador. Dividimos el 15 entre 5 y nos da a 3. Y la tercera fracción pues ya está expresada como quiere el libro. 3 entre -2. Y chicos, si se fijan, las tres fracciones son iguales. Nada más estas dos son equivalentes. La primera está multiplicada por 4 y la segunda por 5. Y entonces ya verificamos que nos da la misma fracción. Ahora, chicos, de estas, inciso C, dice, consideren las siguientes ecuaciones y subrayen la que relaciona a la calificación Y con la cantidad de errores X. Y chicos, aquí tenemos esta primera ecuación, esta segunda ecuación, esta tercera ecuación y esta cuarta ecuación. De estas 4 ecuaciones, muchachos, ¿cuál de ellas nos representa este problema? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? A ver, chicos, chequenle bien. ¿Cuál de las 4 ecuaciones representa el problema? La segunda. La segunda, dicen por aquí, chicos. A ver, revísenle bien. No, profe, creo que ninguna. ¿Ninguna? ¿Cómo? Pues si me baso en la que puso anteriormente, pues parece que no. Yo estoy entre 2 o ninguna. ¿Cuál puse anteriormente? No he puesto ninguna ecuación. Ah, sí, pues. ¿Qué pasa, Jaime? No, profe, me confundí. Es esta 4, muchachos. Les voy a explicar por qué. La primera, muchachos, no puede ser porque dice aquí la cantidad de errores es la X. Entonces, a la cantidad de errores no vas a restarle el 3 medios, porque este 3 medios lo que representa es que por cada 2 errores te van a bajar 3 puntos. Entonces, para que puedas saber cuántos puntos vas a penalizar, tienen que multiplicar este 3 medios por la X. Eso te va a decir cuántos puntos va a disminuir la calificación dependiendo de los errores que tengas. Entonces, esta primera ecuación no es. Tampoco la segunda, porque aquí lo que tiene esto es 2 signos de igual. Ajá, y al final concluyen que es igual a -100. Entonces, esto pues, no tiene ni forma de ecuación, entonces esto tampoco es. La 3 y la 4 son muy parecidas. Puede que tengamos ahí alguna confusión. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que este tiene primero la X y luego la Y. Y justamente esa pequeña diferencia hace tan grande la diferencia misma que es muy claro decir que no. ¿Por qué? Porque dice aquí que la calificación es Y
y la cantidad de errores es X. Entonces, ¿cómo te van a calcular la calificación? Descontándote de los 100 puntos que tienes originalmente. O sea, de entrada ya tienes 100 de calificación. Nada más se te va a descontar la cantidad de errores que tengas. Entonces, la calificación, que es Y, va a depender de la cantidad de errores que tengas. Ajá. Entonces, la Y debe de ir antes del signo igual y la X debe de ser después del signo igual, porque la Y va a depender de la X. Y esta está al revés. Primero tiene los errores y luego tiene la calificación. Por eso es que esta tercera ecuación tampoco puede ser. Ajá. Y entonces la verdadera opción es la 4. La calificación va a ser igual a la cantidad de errores que tengas, disminuyéndolas en razón de 3 puntos menos porque haga 2 errores, y se le va a sumar el 100 de calificación. ¿Por qué, muchachos? Porque aquí esta ecuación primero calcula la cantidad de errores que tienes, es decir, primero te calcula cuántos puntos te van a bajar por tus errores, y eso le suman 100. También es lo mismo que tengamos la cantidad de errores, perdón, la calificación va a ser igual a 100, que es lo que ya tienes de calificación asignado, menos la cantidad de errores que cometas. Y chicos, si se fijan, esta ecuación es exactamente igual a esta. ¿Cómo se pueden dar cuenta de ello? Bueno, pues este 100 tiene signo positivo, este 100 también es positivo, este 3 medios es negativo, este 3 medios también es negativo, y entonces eso hace que las ecuaciones sean las mismas, sean iguales. Nada más que esta está al revés. Digamos que esta primero calculan los puntos de error y a eso le suman 100 y a esta al 100 le van a restar los errores, pero es lo mismo. Entonces, muchachos, la opción que debemos subrayar sería esta opción 4. Entonces, chicos, subrayen esa o enciérrenla en un círculo como ustedes quieran. Ya, profe. ¿Ya está? Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente página. Ok, chicos, pasamos a la siguiente página. Dice pendiente y razón de cambio. Dice, cuando se trabaja con funciones, a la razón cambio de la función entre cambio de la cantidad variable de la que depende la función, se le llama razón de cambio. En cursos anteriores trabajaron con situaciones en las que la ecuación que relaciona a una cantidad y con una cantidad variable x puede escribirse de la forma y igual a mx más b, en la que m y b son constantes. Asimismo, aprendieron que la correspondiente gráfica es una línea recta y que la constante m es la pendiente de la recta. En ese tipo de funciones, la pendiente de la recta es la razón de cambio de la función x. Entonces, chicos, ¿qué quiere decir esto? Que la razón de cambio puede expresarse en ecuaciones de este tipo. Y justamente hicimos una ahorita que es de esta misma forma. La que hicimos ahorita decíamos que era y igual a menos 3 medios de x más 100. Chicos, si se fijan, tiene esta forma. Este menos 3 medios es esta m, esta x es la x de aquí, y este 100 es la b que está aquí. ¿Sí, chicos? Y entonces, si tenemos este tipo de expresiones, aquí lo que dice es que la m es la pendiente de la recta. Este menos 3 medios, que es la pendiente de esta recta, es también al mismo tiempo la razón de cambio de la función. ¿Sí, chicos? ¿Y por qué? Porque ahorita dijimos que para las gimnastas, por cada 12 errores te van a bajar 3 puntos. Y así calculan el puntaje al final dependiendo cuántos errores tengas. Ajá. Y justamente esta parte de aquí es la que te calculaba la cantidad de errores. Y entonces justamente esa es la razón de cambio y es también la pendiente de la recta.
Luego dice este cuadro, ¿vamos bien? Dice, si una función baja 17 cada vez que la variable de la que depende sube 5, ¿cuál es su razón de cambio? A ver, chicos, ¿cuál sería? Si una función baja 17 cada vez que la variable de la que depende sube 5, ¿cuál es su razón de cambio? No sé si estoy bien, profe, pero creo que conforme aumente uno, no baja. 17 quintos, ¿no? Si una función baja 17, es más, tiene que bajar aquí. Cada que la función sube 5, ajá, esta es entonces su razón de cambio. Es lo que hicimos ahorita. Ajá, de las gimnastas, por cada 2 errores te van a bajar 3 puntos. Aquí es lo mismo. Por cada 5 veces que suba la variable, va a descender la otra 17. 17, ajá, aquí nos dice que 17. Entonces, esa será su fracción, ¿no? Luego dice en la siguiente, si la razón de cambio de una función es 3 medios, ¿la función es creciente o decreciente? Creciente, ¿no? Recuerde que para que sea decreciente tiene que ser con signo negativo, como la que está arriba. Si este es positivo, pues es creciente, ¿no? Así, chicos, cópienlo para poder continuar. Ya, profe. ¿Ya está? Ok. Luego dice, en la secuencia 12 trabajaron con estas gráficas en las que Y es el valor de una máquina X años después de haberla comprado. Analícenlas y respondan. Pues aquí, muchachos, en esta gráfica 1, la máquina costaba 50,000, porque de hecho esto estaba en miles. Ajá, 50,000 y a los 12 meses vale 0. Esta lo mismo, inició en los 50,000, a 12 meses ya vale 0. Y esta lo mismo, esta máquina costaba 50,000 y después de 12 años cuesta 0. ¿Sale? Vamos entonces a contestar. ¿En cuál gráfica la razón de cambio de Y es menos 12 entre 6 cuando X cambia de 0 a 6? A ver, chicos, ¿cuál de estas tres? ¿En cuál de estas tres gráficas la razón de cambio es menos 12 entre 6 cuando X cambia de 0 a 6? La 3. ¿La 3? ¿No será la 2, muchachos? Menos 12 sextos podemos también expresarlo como si le sacamos sexta a 6, nos queda, perdón, si le sacamos tercera al 6, nos queda en 2. Ajá. Si le sacamos tercera al 12, nos quedan menos 4. Si dividimos esto, nos quedan menos 2. Es decir, disminuye a la mitad. De 0 a 6 disminuye en la mitad. Entonces, esta disminuye en 6 meses, pero no es la mitad. Esta disminuye en 6 meses, pero tampoco es la mitad. Y esta sí. Ajá. Esta sí disminuye exactamente a la mitad del tiempo, de 0 a 6, disminuye la mitad de su precio. Entonces sería la gráfica 2.
¿Sale? Entonces vamos a contestar acá. Pasamos y sería... Ay, este no es chin, se va. Ok, gráfica 2. ¿En cuál gráfica la razón de cambio de Y es menos 13 entre 6 cuando cambia de 6 a 12? Vamos otra vez para acá. Y chicos, esta creo que es muy clara, ¿no? Es la gráfica 3. De 13 a 6 cuando cambia de 6 a 12. ¿Sale, chicos? Entonces, es la gráfica 3. Entonces nos vamos para acá. Y esta sería entonces gráfica 3. Luego, chicos, nos preguntan en la gráfica 1, ¿cuál es la razón de cambio cuando X cambia de 0 a 6? Pues en la gráfica 1, ahí está. Aquí, muchachos, de 0 a 6, ¿cuál fue su razón de cambio? No, ¿saben qué, chicos? Pero me estoy equivocando. Esta es la gráfica 1. Espérenme, esta es la gráfica 1. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, chicos. En la gráfica 1, disminuye de 50 a 38 en los primeros 6 meses. Y, chicos, si hacemos la resta 50 a 38, bajó 12 en los primeros 6 meses. Mientras que para los siguientes 6 meses, bajó 38 en los siguientes 6 meses. La gráfica 2, entonces esta bajó de 50 a 25, es decir, disminuyó 25 en los primeros 6 meses y la misma cantidad la bajó en los siguientes 6 meses. Es decir, aquí también bajó de 25 a 0, es decir, también fueron 25 y también fue en los siguientes 6 meses, es la misma. Mientras que en la última, de 0 a 6 meses disminuyó de 50 a 13, es decir, esta disminuyó 37 en los primeros 6 meses y en los segundos 6 meses o en los siguientes 6 meses nada más bajó 13 en los siguientes 6 meses. ¿Sale, chicos? Entonces, corríjanle por favor aquí déjenme ver. Corríjanle entonces aquí, muchachos, primero. Esta es gráfica 1, la primera respuesta. Después gráfica 3 y vamos a llenar entonces este cuadro, ¿no? Entonces, la gráfica 1 es para los primeros 6 meses, de 0 a 6, la razón de cambio es menos 12 entre 6. Los siguientes 6 meses son de 38 entre 6. Y entonces, de 0 a 12, es decir, desde el inicio hasta los 12 años, entonces esta razón fue de 50 entre 12. ¿Por qué? Pues porque fue de los 50 que valía hasta 0. Entonces fueron 50 en 12 años. Luego, en la gráfica 2, los primeros 6 meses fueron de 25. Los primeros 6 meses. Los siguientes 6 meses fue igual, 25 en 6 meses, en 6 años, perdón, y la razón de cambio al final, es decir, de los 12 años, es la misma, ¿no? 50 entre 12. Mientras que en la última, bajó los primeros 6 años, bajó 37 en 6 años,
Los siguientes 6 meses bajó nada más 13 en 6 años, y lo que sí es que es la misma que disminuyó los 50,000 que valía en 12 años. Déjenme borrar estas fracciones de aquí para que no se confundan. ¿Sabes, chicos? Y entonces esas serían las razones de cambio. Dice la primera pregunta, ¿en cuál gráfica la razón de cambio es constante, es decir, no cambia? Pues sería en la gráfica 2, ¿no? La gráfica 2, los primeros 6 años baja 25 y los siguientes 6 años también baja 25. Entonces aquí pondríamos la gráfica 2. Encuentren y escriban la ecuación que relaciona el valor de la máquina Y con la cantidad de años de la gráfica 2. Pues chicos, aquí sería entonces, si el valor de la máquina es Y, pues entonces Y va a ser igual a menos 25 cada 6 años por el valor de X. Pues chicos, ¿por qué? Pues porque como es la misma durante los 12 años, los primeros 6 años es la misma que los segundos 6 años, pues entonces nada más habrá que multiplicarle el mes que quieres calcular por 25 sextos, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿No? Copiando entonces. Ya, profe. ¿Ya está? Ok. Vamos a leer el cuadro siguiente. Dice, cuando la razón de cambio no es constante. Si la razón de cambio de una función no es constante, la gráfica de la función no es una línea recta y su regla de correspondencia no puede escribirse de la forma y igual a mx más b, en la que m y b son constantes. ¿Y por qué, muchachos? Porque recuerden que esta es la ecuación de la recta. Entonces, al graficar una relación de este tipo, siempre va a resultar en líneas rectas. Ajá. Y si no son constantes, entonces, la correspondencia no es constante, entonces va a resultarnos siempre en líneas curvas. Ajá, como las que tenemos aquí. De este tipo o de este tipo. ¿Sabes, chicos? Únicamente las que son constantes tienen esta gráfica y tienen por ecuación este tipo, y igual a mx más b. ¿Sale? Entonces, chicos, ustedes van a continuar con esta actividad de qué aprendí. Recuerden que es una especie de evaluación de la lección que se hizo. Y nada más es este pedacito. Entonces, chicos, ustedes lo terminan, ¿sale? Y una vez que lo concluyan, pueden tomarle fotos a la lección y la suben a Classroom. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Entonces, muchachos, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Hasta luego.